El 1 de marzo del año 2000 tal vez haya representado la última gran épica del liberalismo uruguayo antes de su desplome. Su legado es el paisaje que quedó después del derrumbe. Jorge Valle no fue simplemente un gestor de la crisis del 2002 ni un profeta del mercado. Fue el testigo de un tiempo que se agotaba, el último eslabón de un linaje que aspiraba a un Uruguay liberal, próspero y cosmopolita, pero que terminó ahogado en sus propias contradicciones. Este capítulo no es un juicio eh, sobre su gobierno, sino un análisis de las huellas que dejó en la estructura política, económica y cultural del país. Jorge Valle Ibáñez se veía a sí mismo como un liberal clásico en un mundo que ya no tenía demasiado espacio para ellos. Era un hombre que hablaba de Adam Smith cuando el mercado ya era dominado por el capital especulativo. Invocaba la ética republicana mientras la democracia se fragmentaba en el espectáculo mediático. El vallismo original, el de José Valle y Ordóñez, y también el de su padre, Luis Valle Berres, habían sido en términos de dos impulsos modernizadores, con una fuerte intervención estatal, un reformismo que aseguraba el bienestar social sin renunciar al mercado. Jorge Valle, en cambio, heredó un país donde el liberalismo no era sinónimo de progreso social, sino de desregulación, privatización y desigualdad creciente. El liberalismo es el camino hacia la prosperidad, dijo ese 1 de marzo. Sin embargo, este postulado se desmoronó cuando su gobierno terminó en la mayor crisis económica del país en décadas. Su insistencia con el libre mercado lo colocó en una suerte de disonancia cognitiva con la realidad. Zizek diría que Jorge actuó como el sujeto ideológico, que frente al colapso de su creencia, en lugar de abandonarla, la reafirma con más fuerza. No se puede hacer otra cosa que mirar al futuro con optimismo, decía en plena crisis del 2002. Este optimismo fue en muchos sentidos uno de sus lados trágicos, la convicción de que el mercado resolvería todo cuando ese era precisamente el problema. Desde una perspectiva, por ejemplo, historiográfica, podríamos decir, volviendo al viejo Hobsbawm, que Jorge Valle perteneció a la generación de líderes del siglo corto, ese que va desde 1914 a 1991, es decir, aquellos que crecieron y se formaron en una estructura geopolítica bipolar de capitalismo versus comunismo y no supieron leer el mundo multipolar del siglo XXI que se avecinaba. Sus discursos, cargados de referencias a los valores republicanos, la modernización y la confianza en el comercio, tenían de alguna forma ecos de los líderes de la Guerra Fría, pero carecían de respuestas para la era de la globalización financiera y una crisis de representación política que se seguiría profundizando en el siglo XXI. Si hay un legado que define el gobierno de Valle es su rol en la economía. La crisis del 2002 no solo fue un evento traumático, sino una suerte de bisagra que redefinió la política económica del país. Antes de la crisis, Uruguay se presentaba como una economía confiable y estable dentro de esa América Latina. El colapso financiero destruyó esa imagen y dejó al descubierto las debilidades estructurales del país. Jorge creía que el Estado debía reducir su intervención en la economía, pero esa ruptura demostró que sin una regulación fuerte, el mercado no solo no se autorregula, sino que se colapsa sobre sí mismo. El resultado fue una transformación inesperada. El país que Valle quería liberalizar terminó fortaleciendo su estructura estatal después de su gobierno. Desde 2005 en adelante, el Uruguay pasó de ser el modelo de estabilidad del neoliberalismo a convertirse en una suerte de paradigma de las políticas keynesianas de América Latina. Uno de los cambios económicos más profundos que dejó su gobierno fue la transformación del sector agropecuario.
Con la crisis del 2002, muchas industrias quebraron y la economía fue virando progresivamente hacia la soja, la forestación y la ganadería a gran escala. Esto, de alguna forma, convirtió al Uruguay en un país dependiente de los precios internacionales de los commodities. Como en la película There Will Be Blood del 2007, la tierra pasó a ser el nuevo oro negro, pero a costa de una mayor concentración de la riqueza y un desplazamiento del trabajo industrial con las consecuencias que eso conlleva. Valle representaba a una élite intelectual ilustrada, pero el país que emergió después de su gobierno era otro, más desigual, más escéptico de las élites y con una creciente politización de los sectores populares. Si bien Jorge creía en el debate racional, a principios ya del Uruguay del siglo XXI, se construyó, digamos, comenzó a florecer eh, la era de la inmediatez mediática. Su enfrentamiento con los sindicatos, sus polémicas declaraciones sobre Argentina y su estilo frontal chocaban con una sociedad que se iba fragmentando en burbujas de opinión pública. El sociólogo francés Baudrillard nos ofrecería aquí una clave de lectura. Jorge Valle creía que la política aún operaba en el orden del significado, la palabra, los argumentos, la erogación discursiva, cuando en realidad ya había pasado al orden de una suerte de simulacro. En ese sentido, su gobierno fue uno de los últimos en creer que el discurso podría cambiar la realidad en lugar de ser solo una mercancía más en el mercado mediático. Paradójicamente, el mayor legado de Valle no fue el liberalismo, sino haber creado de forma inconsciente el escenario para el ascenso y la consolidación del Frente Amplio. La crisis del 2002 y la erosión del modelo económico generaron las condiciones para la primera victoria de la izquierda en 2004. Como en la película Joker, ¿no? El Guasón del 2019, Jorge no entendió del todo que la desesperación social estaba generando una respuesta política única en el país. Su discurso optimista sobre el futuro no tuvo eco en una sociedad que, en el momento más oscuro de la crisis, veía a la emigración como una de las únicas salidas. Por lo tanto, el legado de Jorge Valle sigue siendo discutible y paradojal. Por un lado, quiso ser un gran modernizador, pero terminó marcando el final de una era, como la película Blade Runner, ¿no? De 1982. Su visión digamos, del futuro era la de un mundo ordenado por la razón, pero la realidad se volvió más caótica y violenta de lo que él imaginaba. Analizado a la distancia, con la distancia que nos da la historia, podemos decir que Jorge fue el último liberal clásico en Uruguay, un hombre que creyó en el progreso cuando la realidad en esa época avanzaba en otra dirección. De alguna forma podríamos decir, como contradictoriamente, que su legado no está en lo que construyó, sino en lo que dejó atrás. El fin del consenso liberal y el nacimiento de una nueva etapa política en el país. Su discurso de Asunción del año 2000, el 1 de marzo del año 2000, fue como la última gran defensa del liberalismo. Su gobierno, hasta ese momento, el último experimento por durante 15 años de esa doctrina.